Entonces, nada, ustedes ahorita nada más pongan cuando el contenido de un logaritmo sea 0 o un número negativo. En esos casos, no te vas a encontrar un resultado, no te vas a encontrar un valor correspondiente en Y. ¿Sale? Sí, profe. Correcto. Entonces, dice, por lo tanto, y vamos aquí con una definición de dominio, que es el dominio de una función, dice, el dominio de una función es el rango de valores de X para los que existe Y, o para los que existe la función f de X, ¿no? Es decir, los valores de X para los que la función tiene un resultado, o para los que Y tiene un resultado, ¿sí? Vuelvo a decirlo de manera más sencilla. Aquí, por ejemplo, en el 1, me voy a dar cuenta que no me topo con la función nunca, por lo tanto no voy a tener un valor correspondiente en Y, ¿sale? Pero del 2 al 7, fíjense cómo ahí me encuentro en algún momento con la función y significa que donde me encuentre con la función voy a tener un valor correspondiente en Y, ¿sale? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en 6. Aquí yo prolongo el 6 y me topo con la función, y a esta altura donde me topo con la función, tengo yo el valor correspondiente en Y, ¿sí? En el caso del 8 o del 9, me doy cuenta que nunca me voy a topar con la función, por lo tanto no voy a tener un valor correspondiente en Y. Y por lo tanto, el 8, el 9 y el 1 no forman parte del dominio de esta función que estamos viendo. Eso es lo que estamos diciendo, básicamente. Bueno, ahora, dice, para calcular, aquí ya estamos como razonando cómo podemos calcular el dominio de una función. Dice, para calcular el dominio de una función debemos obtener los valores de X para los que exista esa función. Para calcular el dominio de una función debemos obtener los valores de X para los que exista esa función. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo necesito saber dónde existe la función, en qué valores de X. ¿Y qué método voy a utilizar? Bueno, dicho de otra forma, debemos encontrar para qué valores de X la función no existe y quedarnos con los valores de X donde la función sí existe. Suena un poco enredado, pero ¿qué significa? Aquí el método para hallar en qué valores sí existe la función es descartando aquellos valores donde no existe. Entonces yo me preocupo primero por averiguar en dónde no existe la función, en qué valores de X la función no existe, y al tener esos valores donde la función no existe, los descarto, y automáticamente los que me quedan sería donde la función sí existe. Es un poco, pareciera un poco complicado, pero en realidad es un poco ¿cómo llamarle? De pensamiento o no podemos hablar vamos a llamarle un poco pensamiento inverso, ¿no? O sea, no es que vayamos directamente a buscar donde sí está, sino vamos a buscar donde no está para descartar esos valores y quedarnos con los valores donde sí existe. Eso es básicamente lo que queremos hacer, ¿ok? Entonces, los métodos que vamos a ver ahorita van enfocados a hallar en qué valores, hallar dónde la función no existe para luego concluir dónde sí existe. ¿Sale? Entonces, para esto dice, el dominio de una función depende mucho del tipo de función. O sea, no todas las funciones son iguales. Hay varios tipos de funciones que vamos a ir viendo más adelante. Ahorita vamos a ver unas clasificaciones, pero también vamos a ver unas gráficas más adelante, gráficas de funciones. ¿Ok? En este caso, hablando de los tipos de funciones, según su estructura, según cómo están escritas, nos vamos a encontrar con varias. ¿Ok? Ahí vemos unos ejemplos, pero son más. Entonces, vamos a empezar por el dominio de una función polinómica. ¿Ok? El dominio de una función polinómica. ¿Lo ponemos como título, por favor? El dominio de una función polinómica. ¿Me avisan cuando ya lo tengamos? Bien, profe. Ok. Aarón, Sergio, Emanuel. Ya, profe. Ok, bien. Entonces, para empezar, ¿qué es una función polinómica? Entonces, dice, las funciones polinómicas son aquellas en las que no aparecen ni denominadores ni raíces.
son aquellas en donde no aparecen ni denominadores ni raíces. Pero ojo, esto sí me gustaría que lo apuntáramos. ¿A qué se refiere con denominadores y raíces? Se refiere no tanto a que no hayan, sino que X no esté como denominador o dentro de una raíz. ¿Ok? Ejemplos de esto podríamos poner acá. Por ejemplo, esta función que voy a escribir. F de X es igual a X cuadrada más 5X menos 3. Esa es una función polinómica. ¿Por qué? Porque X no está ni como denominador, ni está como raíz. Un ejemplo de estos casos sería, por ejemplo, f de X es igual a lo mejor 3X más 5 sobre X cuadrada. En este caso, ya no estaríamos hablando de una función polinómica. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir que en el primer caso pondríamos que sí es una función polinómica. ¿Ok? En el segundo caso, aquí diríamos que no, y lo podemos subrayar, de hecho, no, ¿ok? Es una función polinómica, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es una función polinómica en el segundo caso? Porque X está como denominador. Otro sería que X estuviera dentro de una raíz. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, f de X es igual a, si tú quieres, raíz cuadrada de X cuadrada más 5X. ¿Ok? En este caso, tu variable independiente, que es X, está dentro de una raíz. Entonces, esto haría que tampoco fuera una función polinómica. Y por lo tanto, tendríamos que descartarla. ¿Ok? En el primer caso sí es una función polinómica. ¿Por qué? Porque X no está ni como denominador ni está como raíz. Ojo, que X puede estar multiplicando, como estamos viendo acá. X está multiplicando a 5. También puede estar elevado a una potencia. X está elevado al cuadrado. ¿Sale? Puede estar sumando. De hecho, aquí estoy viendo más. ¿Sale? Pero no está ni como denominador ni como raíz. Entonces, todas aquellas que cumplan con esta característica, todas aquellas funciones que cumplan con esta característica, podríamos decir que son funciones polinómicas. ¿Ok? Sí, ¿Preguntas, chicos? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver ejemplos. Entonces, una función polinómica podría ser, por ejemplo, esta. Dice, para empezar, aquí esto ya lo expliqué, pero bueno, la X puede aparecer sumando, puede aparecer restando, multiplicando o elevada a algún exponente. Ejemplo, estos dos ejemplos, ¿no? Ahí tengo f de X igual a X cuadrada menos 5X más 6, o X a la cuarta menos 6X a la tercera más 1. En estos casos vemos que la X no es un denominador, vemos que la X no está dentro de una raíz, está haciendo cualquier otra operación, no importa, es válido. Esto, entonces, es una función polinómica. ¿Sale? Ahora, a ver, pregunta. Vamos a ver si se captó. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Voy a escribir aquí abajo una función. Y tú me vas a decir si es una función polinómica o no es una función polinómica. Entonces escribimos f de X es igual a X cuadrada menos 3
cuartos de x más 5. Ok, pregunta, ¿es función polinómica o no es función polinómica? Creo que sí es función. ¿Qué crees o estás segura? No, creo, porque no estoy segura. Ok. Aarón, ¿qué me dices? Sergio, ¿qué me dices? ¿Es una función polinómica o no es una función polinómica? ¿Qué etiqueta le vamos a poner? ¿Esta o esta? A ver, los escucho. Aarón, Sergio, Manuel, Alexandra, si estás ahí. Bueno, yo diría que sí es una función polinómica. Ok, ¿por qué, Aarón? Bueno, a ver, ahorita me vas a decir por qué. Escuchamos a Sergio. Sergio. Sí, digo que también es una función polinómica. Ok, también ve pensando por qué. Y ¿quién más? ¿Hay alguien más que quiera participar? Bueno, ok. Entonces, a ver, denme sus razones. ¿Por qué sí lo es o por qué no lo es? Quien quiera, a ver. Aarón, ¿por qué crees que sea una función polinómica? Sergio, ¿por qué crees? Isabel, ¿por qué? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, la razón por la que yo decía que era polinómica era porque, bueno, la primera X es positiva, ya no está afectando, y la otra es la que está con 3/4, pero 3/4, bueno, la X no está influyendo, no está ahí donde está puesta, sino es denominador, no es nada, por eso digo que es polinómica. Ok, Aarón, ¿tenemos alguna razón? Yo puedo. Sí, claro, claro, Isabel. Sería también porque la X, como había dicho, que pasa sumando, restando, multiplicando y todo eso. Entonces puede ser que la serie está bien formada y no está como que abajo del 3. Muy bien, muy bien. De hecho, esa es la razón. En este caso aquí yo le puse un puntito porque en realidad X está multiplicando a 3/4. Puede multiplicar. Lo que no puede hacer es estar abajo, en un denominador. ¿Ok? Porque aquí estaría dividiendo, ¿cierto? Pero no es el caso. En este caso la X simplemente está multiplicando. Entonces, sí se le considera una función polinómica. ¿Ok? Otro caso que nos pudiéramos encontrar, a lo mejor algo así. Podría ser 5x cuadrada menos 7x menos raíz cuadrada de 12. Ok, ¿esta es una función polinómica o no es una función polinómica? Es una función polinómica. Sí es. Ok, ¿por qué? Porque no está, porque está elevado al cuadrado y el otro está restando nada más. Ok, pero hay una raíz. ¿Qué ocurre con esa Pero raíz? la raíz, no, bueno, tiene que haber una X en la raíz, ¿no? Es Bueno, tiene correcto. que estar. Muy bien, efectivamente, ¿no? O sea, si aquí fuera 12x, bueno, ya la cosa cambia y entonces ya no hablaríamos de una función polinómica, porque la x estaría dentro de una raíz. No es el caso, entonces se le considera también una función polinómica. ¿Ok? Entonces, está bien. Ahora, voy a poner un caso más.
Artlist.io. Music licensing reimagined.